Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba, especialmente para los estudiantes del 12º grado. Recuerden que estamos trabajando el tema número 6, el que tiene que ver con la revolución del poder, un tema que comenzamos en la clase anterior. Recuerden siempre la línea, y es bueno reiterarla para todos, ¿no? En forma general, y más en las condiciones actuales, de que este tipo de clases tiene un carácter de sistematización. Porque a veces pensamos de que a través de la teleclase vamos a recibir todo el contenido y no es así. Realmente el objetivo de esta teleclase es un poco sistematizar lo que se va a transmitir durante toda la semana y sobre todo precisar algunas ideas, dar muchas sugerencias de cosas que son muy importantes a la hora de trabajar. Por eso decíamos siempre desde un inicio que la sistematización de estos contenidos de historia de Cuba van a complementar algo que después para ustedes va a ser muy útil y es la preparación futura que ustedes van a tener para los exámenes de ingreso, aunque ya de antemano estamos preparando para el examen de ingreso. Hoy vamos a continuar. Recuerden que estamos en la primera etapa de la revolución, un periodo que habíamos explicado, dada la extensión que tiene este tema de la revolución del poder, que más o menos llega aproximadamente hasta el año 2009, la necesidad de un poco organizar los contenidos y trabajar entonces en función de cada una de las etapas. 4 etapas muy bien definidas, ya en la clase anterior habíamos hablado de esta temática, pero en la de hoy vamos a continuar la etapa primera. Recuerden que es la etapa democrático-popular, agrario, antiimperialista, donde en esa primera clase, ¿qué es lo que vimos? Primero, cómo se produce un tránsito de ese gobierno provisional que se había creado al gobierno revolucionario, teniendo en cuenta, bueno, los cambios, las crisis gubernamentales que se producen, hasta llegar a lo que es el gobierno revolucionario. Y muy vinculado a toda esta transformación, vimos las medidas que comienza a tomar la revolución. Medidas que ustedes conocen muy bien porque son medidas que venían de ese programa de la lucha insurreccional, La historia me absolverá. Ese programa del Moncada de forma inmediata se lleva a la práctica al triunfar la revolución. Precisamos cuáles eran las medidas más significativas y hicimos una precisión de cada una de ellas, pero sobre todo en 2. Primera ley de reforma agraria y todo el proceso de nacionalización. Pero eso fue el inicio de la revolución. Ahora nos cabe la pregunta, ¿cómo va a reaccionar el imperialismo y la contrarrevolución interna ante la dimensión de estas medidas, ante la profundidad de cada una de ellas? Y sobre todo, ante esa agresividad, ¿cómo va a actuar el pueblo, las masas populares? ¿Cuál va a ser su unidad, la defensa y sobre todo el apoyo que brindan a la revolución? Serían entonces algunas de las temáticas que en la clase de hoy vamos a trabajar. Vamos allí a pantalla y en pantalla vamos a ir definiendo aspectos. Bueno, siempre yo repito lo mismo. Capítulo número 6 es el que estamos trabajando, la revolución cubana en el poder. Pero específicamente en la clase de hoy, ¿a qué le vamos a dedicar atención? Ahí están. En primer lugar, las agresiones del imperialismo y la contrarrevolución interna. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué argumentos utilizan y qué acciones vamos a ver a lo largo de este periodo? Un periodo donde se innova una serie de ideas. Recuerden la política yanqui y esta etapa de revolución en el poder, la agresividad crece aún más. El apoyo, unidad y defensa de las masas alrededor de la revolución. Ante esa agresividad y teniendo en cuenta la profundidad de la revolución, las masas apoyan y defienden esa revolución. Y ya cerraríamos con la solidaridad internacional y cómo comienza a definirse la política exterior de la revolución. En estos primeros años, donde, teniendo en cuenta el panorama histórico en el que vivíamos en esos años del 1959 a 1961, cómo ya se va perfilando una política de solidaridad y sobre todo en el rango latinoamericano. Creo que son algunas de las ideas que vamos a trabajar en la clase de hoy. Siempre recordando algo, cuando hablamos en estos términos, tener presente que estamos sistematizando. Vamos a dar algunas ideas, no podemos utilizar todas las agresiones y todos los ejemplos de ese apoyo de las masas a la revolución. Siempre vamos a utilizar aquellos que sean más representativos, que tengan elementos incluso para su caracterización. Siempre vamos a ir vinculando cada uno de estos aspectos. Pero bueno, sin más rodeo, vamos a entrar de lleno en la clase porque hay varios aspectos que yo quiero puntualizar y sobre todo que nos quede todo el contenido porque vamos a cerrar esta primera etapa de la revolución de 1961 a 1900 en forma general hasta lo que es, y ustedes conocen como la campaña de alfabetización.
Triunfó la revolución en 1959 y la vamos a extender hasta ahí, hasta los finales de 1961. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de las agresiones del imperialismo. Triunfó una revolución, de inmediato comienzan a tomarse medidas cada vez más profundas, medidas de justicia social, que van a resolver los grandes problemas trazados en la historia más Solverá, y que estas medidas van enfiladas a resolver estos grandes problemas de la sociedad cubana. Por lo tanto, la reacción no se hace esperar. Estados Unidos trata por todos los medios de frustrar la revolución de sus propios inicios. Métodos variados, van a utilizar todos los métodos posibles por tratar de frenar el avance de la revolución, de frenar y que esas medidas que se estuvieran aplicando no fueran efectivas. Vamos a ver algunos ejemplos que pudiéramos utilizar, pero que bueno, en la práctica ustedes pueden ampliarlo a partir del libro de texto. Vamos a la pantalla. Ahí tenemos agresiones del imperialismo y la contrarrevolución interna. Recuerden que cuando hablamos ahí estoy repitiendo ejemplos que ya conocemos, pero que quisiéramos un poco después ir comentando. La gran campaña mediática para desacreditar a la revolución. Recuerden que desde un inicio comenzaron a argumentar toda una serie de elementos, planteando de que la revolución iniciaba toda una serie de fusilamientos, la patria potestad, toda una serie de calumnias sobre la revolución, y que esto implicaba lógicamente crear un temor dentro de la población. Todo esto va a tener una respuesta posterior por parte de la dirección del gobierno revolucionario y de las masas. Pero una de las primeras acciones está toda esta campaña mediática por parte de los Estados Unidos y toda la contrarrevolución interna. Intentos sediciosos en Camagüey es un hecho que ustedes conocen muy bien. En Camagüey, Uber Matos, una de las figuras importantes a lo largo de la lucha revolucionaria, la lucha en la sierra, un poco entendió que la revolución era cambiar el gobierno, cambiar algunos aspectos, pero seguir con todos sus postulados. Y esto llevó lógicamente a tener una serie de elementos propios para llevar a cabo una sedición. Recuerden que cuando hablamos de sedición nos estamos refiriendo a un levantamiento armado. Desde la propia ciudad de Camagüey se produce esta situación y ustedes, bueno, un poco caracterizar el hecho y la posición de Camilo Cienfuegos ante este hecho. Esa es la sedición de Uber Matos en Camagüey. La explosión de la Cubre. Creo que este es un hecho que todos conocemos, sobre todo porque es un hecho que tiene que ver con la afectación que sufre el pueblo cubano. Cuba, ante esta campaña cada vez más violenta de la contrarrevolución y el imperialismo, Cuba pide ayuda y solidaridad internacional desde el punto de vista incluso militar para reforzar su defensa. Y uno de los países que brinda su ayuda es desde Bélgica, un barco que llega a Cuba con una cantidad de armamentos para la defensa del país. Esto provoca, lógicamente, acciones de la contrarrevolución y el periodo en que estamos analizando, el 4 de marzo de 1960, en el puerto de La Mar, en el momento en que se producía el desembarco de parte de esas municiones y armamentos que venían en el barco, se produce una primera explosión del barco y esto provoca heridos y muertos inmediatos. Varios tratan de rescatar los cadáveres, las personas heridas, y se produce ya una segunda explosión que es la que causó mayores estragos. Todo el hecho se conoce como parte de las agresiones de la contrarrevolución interna, con ese objetivo de evitar que la revolución se reforzara en ese momento. Ustedes saben, bueno, que en el entierro de las víctimas de este hecho histórico, la revolución y los dirigentes de la revolución marchan al frente de todas estas acciones. Incluso Fidel pronuncia la consigna patria o muerte. Son hechos que ustedes tienen que vincular. Recuerden que los sucesos de la Cubre es un hecho que ustedes después, posteriormente, tanto en el trabajo de control como en otras actividades evaluativas, tienen que caracterizar como hecho histórico. Constituye uno de los golpes más violentos que recibe la revolución en estos primeros momentos. Pero seguimos, vamos a pantallas nuevamente. Apoyo y entrenamiento militar a las bandas de alzados en las montañas. Un plan que se dio a conocer con el nombre de Plan Trinidad. Recuerden que uno de los objetivos era levantar toda una serie de hechos propicios en la revolución dentro de esta contrarrevolución, sobre todo en las zonas montañosas, la zona del Escambray. Y esto también va a tener una respuesta porque ante el incremento de bandas de alzados en la zona del Escambray, también viene la llamada limpia del Escambray. Pero continuamos, estos son algunos ejemplos que estamos poniendo. La celebración de la 7ª reunión de consulta celebrada en San José de Costa Rica. Estamos hablando de la OEA, esa llamada Organización de Estados Americanos, como fue bautizada como el Ministerio de Colonias Yanqui.
Allí se acusa a Cuba de haber hecho una revolución, de llevar a cabo transformaciones, de iniciar grandes cambios en la sociedad. Y esto, lógicamente, comienza con un objetivo, tratar de aislar a Cuba del panorama latinoamericano, buscar la oposición y que otros países latinoamericanos no lo reconozcan. Esto también va a tener una respuesta por parte de la revolución. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, algo que ustedes conocen, sabotaje contra instalaciones económicas. Recuerden el 13 de abril de 1961, el incendio al Encanto, a la tienda esta de departamentos que había sido un orgullo en La Habana de la época del capitalismo. Ahora la contrarrevolución para sabotear la economía cubana, el incendio, y ustedes conocen, bueno, la muerte de Fede del Valle en estos hechos. Y el que más conocen ustedes de todo el periodo, ahí está, el bombardeo a los aeropuertos y la invasión por Playa Girón. Creemos que son hechos que ustedes tienen que ir perfilando a la hora de trabajar, pero si nos vamos a detener en Playa Girón, yo quiero que ustedes al menos esquematicen el hecho histórico, porque estoy hablando de la primera derrota del imperialismo en América. Ahí está apareciendo, mírenlo allí. Pero ¿qué detalles tenemos que tener en cuenta? Estamos hablando de un hecho que no solo sirve para caracterizar sería lo más cómodo. Recuerden que la caracterización es la forma más breve de comentar un hecho histórico. Tú vas a caracterizar un hecho y das 2, 3 elementos que te tipifiquen ese hecho histórico. Pero estoy hablando de un hecho de gran envergadura, donde hay aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. Quizás usted diga, bueno, Playa Girón no fue a partir del día 17 al 19 la invasión, es correcto, pero es que cuando hablamos de la acción de Playa Girón tenemos que hablar de todo el hecho histórico. ¿Y dónde comienza el hecho histórico? En el preludio. ¿Cuál es el preludio de la invasión? El bombardeo a los aeropuertos. 3 bases de aeropuertos existentes en Cuba son bombardeadas por aviones que incluso traían emblemas de la bandera cubana y demás para confundir. ¿Cuál es el objetivo? De que esa poca base aérea que teníamos nosotros fuera dañada para crear condiciones para la invasión. Ustedes saben, bueno, todos esos días es importante que ustedes me lo caractericen. Miren el esquema, para el esquema le está orientando cómo trabajarlo. El bombardeo a los aeropuertos, recuerden un hecho histórico que hay allí. Aquel hombre que en momentos del bombardeo fue herido gravemente por la metralla de estos aviones y escribe con su sangre el nombre de Fidel. Y esto es un hecho que ustedes tienen que narrar cuando ustedes caractericen el hecho de las acciones. El día 16, un hecho muy característico. Ese hecho histórico, recuerden que tiene que ver con la declaración del carácter socialista de la revolución, la gran manifestación, la gran, diríamos nosotros, acción de las masas en 23 y 12 en La Habana, donde Fidel decreta, bueno, la defensa de la revolución y sobre todo el carácter socialista de la revolución. 16 de abril de 1961. Ya el día 17, bueno, la invasión por estos 2 puntos, Playa Larga y Playa Girón, y la posición del pueblo y todas las organizaciones que se habían creado hasta ese momento en su participación en ella. Creo que es un hecho histórico que cuando ustedes lo valoren, tienen que tener en cuenta cada una de estas particularidades, porque lo podemos caracterizar como decíamos, pero aquí la esencia fundamental es que ustedes valoren el hecho histórico. Cuando yo diga Playa Girón, me estoy refiriendo a una de las grandes acciones de la población, de las masas populares alrededor de la revolución en defensa de sus conquistas. Y Playa Girón constituye la primera derrota del imperialismo en América. Como se dice, las masas fueron a las arenas de Playa Girón a defender el socialismo decretado ya el día 16, cuando fue dado a conocer el carácter socialista de la revolución. Creemos que hay hechos que ustedes pueden utilizar. Repito, utilizamos hechos que tipifican una época, pero no quiere decir que sean los únicos. Ustedes tienen en el libro de texto varios ejemplos para ilustrar todo ello. Pero bien, esta es la actuación por parte de los Estados Unidos y esa contrarrevolución interna. Pero ¿cómo van a reaccionar las masas? ¿Cuál es la posición que asume el gobierno revolucionario en estos primeros momentos de la revolución? Vamos entonces allí, apoyo, unidad y defensa de las masas. Igual vamos a hacer. Vamos a enumerar varios hechos, siempre nos vamos a quedar en alguno de ellos que consideremos de mayor envergadura. La Operación Verdad, la conocemos, ahorita yo la mencionaba, campaña difamatoria por parte de los Estados Unidos frente al Palacio Presidencial,
Fidel reúne al pueblo junto a 300 periodistas y da a conocer toda la campaña difamatoria de Estados Unidos contra la revolución. Ahorita lo hablábamos, los fusilamientos decían que eran crímenes que cometía el gobierno, la patria potestad, o sea, toda una serie de elementos que ellos argumentaron para ello. Y en Operación Verdad quedó demostrado, a partir de estos periodistas que se encargaron de divulgar en el mundo la posición de la revolución, las calumnias y las mentiras por parte de Estados Unidos. Nacen organizaciones para la defensa, los malagones y las milicias nacionales revolucionarias. A veces cuando hablamos en estos términos, nada más que hablamos de las milicias nacionales revolucionarias. Pero recuerden que los malagones nacieron en Pinar del Río y es la primera organización campesina en la defensa del país. Por lo tanto, cuando yo hable de defensa de organizaciones creadas, lo primero que tengo que mencionar son a los malagones. Y hablar de Leandro Rodríguez, hablar de una serie de hechos que ocurren alrededor de esta organización. Creación de organizaciones sociales y de masa. Creo que esto es lo que más ustedes utilizan siempre que van a caracterizar este periodo histórico. Estoy hablando de, por iniciativa del Che, la primera organización juvenil, la Asociación de Jóvenes Rebeldes en el año 60, pero posteriormente, recuerden la CDR, el Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, ya en los campesinos la ANAC. O sea, van naciendo una serie de organizaciones que van representando los intereses de las masas. Y ahí tenemos un hecho clave. Primera declaración de La Habana. 2 de septiembre de 1960. Y es importante, estamos hablando de un hecho donde se demuestra la posición del pueblo cubano, pero también la posición de sus dirigentes. Por eso nos vamos a detener allí y vamos a caracterizarlo. Mírenlo allí. 7ª conferencia de la OEA, ya ahorita la mencionábamos. Allí se calumnia a la revolución cubana, se condena por haber hecho una revolución, incluso se habla de una revolución extranjerizante, se habla de la presencia de la URSS en el apoyo a la revolución. Y a Cuba se condena por varios países, claro, todo esto orquestado por los Estados Unidos. Pero el pueblo responde con este gran hecho histórico, la primera declaración de La Habana. ¿Qué es la primera declaración? Recuerden que es una convocatoria a una gran concentración de masas. Se utiliza La Habana en representación de todo el país. Se crea una Asamblea Nacional General en la Plaza de la Revolución, donde allí el pueblo cubano, en nombre del gobierno, emite toda una serie de declaraciones condenando a la 7ª conferencia de la OEA y sobre todo defendiendo los principios de la revolución. Si fuéramos a sintetizar, ¿qué diríamos en concreto? Ahí está. Es una denuncia, compromiso y declaración de derechos y deberes de Cuba y de los pueblos de América en su lucha contra el imperialismo y los gobiernos lacayos. O sea que Cuba está defendiendo primero su interés y su posición, su derecho que tiene de ser libre, independiente y de autodeterminarse. Pero además está hablando a nombre de los países latinoamericanos porque está hablando de la actuación norteamericana en toda la América Latina y toda su actuación. Por lo tanto, es una defensa y la primera declaración de La Habana es un apoyo por parte del gobierno y de las masas que respaldan todo esto. Estamos hablando cerca de 1 millón de cubanos en la Plaza de la Revolución apoyando estas palabras del gobierno revolucionario. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho que tiene esta magnitud. Pero continuamos. Se inició la limpia del Escambray contra las bandas de alzado. Ahorita hablamos del Plan Trinidad. La primera etapa de esa lucha se llamó así, limpia del Escambray. Ya después, en la etapa posterior, en la etapa de a partir de 1962, esta limpia del Escambray, ustedes saben que se organiza y aparece una organización que lo va a representar, la lucha contra bandidos. Pero bueno, de eso hablemos después en otra clase. Ahora estamos hablando de la limpia del Escambray, donde participan jóvenes del pueblo, todas aquellas fuerzas que se habían creado, aquellas organizaciones y que deciden participar en ellas. La celebración del 10º y 11º Congreso de la CTC ya es el carácter revolucionario que adquiere la CTC cada vez más profundo, el papel de Lázaro Peña al frente y todo el apoyo de la clase obrera a la revolución. Bueno, ya hablábamos de Playa Girón, lógicamente, ahí están las principales organizaciones del país, sobre todo las milicias nacionales revolucionarias. Y la campaña de alfabetización. Estamos hablando de un momento histórico importante, la campaña de alfabetización que ustedes la conocen. Una de las prioridades era eliminar el analfabetismo en Cuba. Año 61 es el año de la alfabetización. Bueno, toda una campaña que ustedes conocen es un hecho que hay que caracterizar también en el trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos en cada uno de estos hechos encontramos estas particularidades y estamos hablando del apoyo de las masas. A veces cometemos un error y a veces pensamos
que hablar de apoyo de las masas siempre hay que hacerlo coincidir con un hecho de agresión. Y entonces a veces yo veo que hacen esquemas, hacen una tabla donde ponen a un lado agresiones norteamericanas, en otro el apoyo de las masas. Es verdad, a veces coinciden porque hay hechos que tienen su respuesta, pero a veces un hecho en particular no tiene una respuesta en particular. Y a veces un poco nos enredamos y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo los profes cuando trabajan en estas temáticas, tener en cuenta cuáles son los hechos que realmente debemos utilizar para poder ilustrarlo, ver las agresiones con el apoyo de las masas por otro lado. O sea, que pudiéramos trabajarlo, pero teniendo en cuenta una buena orientación para no crear confusiones, porque después nos enredamos y a la hora incluso de evaluar el trabajo que orientamos no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y esta es una de las orientaciones. Otra de las temáticas, ya cerrando todo este periodo, es la solidaridad que recibimos por parte de otros países, sobre todo la URSS y el campo socialista, a estos primeros momentos de la revolución, y cómo Cuba, en todos sus proyectos y cómo va definiendo sus principios en política exterior, también mantiene toda una línea, sobre todo de corte latinoamericano. Pero bien, vamos a esquematizar esta idea y por ahí vamos a trabajar, porque un poco el esquema nos va a ayudar a qué aspectos no nos pueden faltar en la valoración. Solidaridad con la revolución. Yo decía, desde un primer momento el apoyo de la URI y del campo socialista. Esto es importante, incluso en todos los primeros discursos de Fidel al pueblo cubano siempre lo decía, si no llega a existir la URI y el campo socialista, la revolución cubana no podía haber triunfado. Porque aunque existían condiciones objetivas, las condiciones internacionales de Guerra Fría eran muy violentas y hubieran limitado la actuación de la revolución. Y esta solidaridad fue fundamental. Ahorita vamos a hablar de factores que influyeron para que Cuba pudiera iniciar la construcción del socialismo. Y este ya constituye uno de los factores, ese apoyo de la URI y del campo socialista. Y a su vez Cuba, con ese apoyo solidario, lógicamente vaya a manifestar sus principios de solidaridad, de consistencia pacífica, o sea, va a manifestar toda una serie de principios que ustedes conocen por la asignatura de cultura política y que pueden utilizar a la hora de trabajar la política exterior de la Revolución Cubana. Y hay dos hechos muy importantes en esta etapa, ahí los tiene, la creación de la Casa de las Américas en el año 1959, una iniciativa de Aidé Santa María que le da mucha fuerza y demuestra la proyección latinoamericana de la Revolución Cubana. Y bueno, la creación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que nosotros lo decimos como el ICAC, que nace en esta etapa también con estos lineamientos. Por lo tanto, estamos hablando en política exterior, esta temática que nos va a representar toda la etapa histórica, solidaridad con la Revolución Cubana, pero a su vez ya Cuba comienza a manifestar sus principios en política exterior. Y estos son dos ejemplos que ustedes pudieran utilizar para esta primera etapa. Claro, la política exterior la vamos a mantener en cada una de las etapas de la Revolución en las cuales le vamos a dar el tratamiento. Pero yo decía ahorita que cuando hablamos en estos términos, hay factores que cuando hacemos el tránsito del año 1961 a 1962 se manifiestan a lo largo de esta primera etapa de la revolución y sobre todo factores que ya hemos ido mencionando porque en la propia explicación van quedando claros, pero estos son principios que van fortaleciéndose en el momento y factores que se van también fortaleciendo. Y quisiéramos al menos cuando hablamos ¿qué factores posibilitan el desarrollo del socialismo en Cuba? Vamos a mencionarlo porque ya ustedes los conocen, porque en el propio trabajo que hicimos la clase anterior, más esta, ahí han quedado ya explicados. Veamos, cuando hablamos de los factores que posibilitaron el avance de la revolución, el avance para la construcción del socialismo, porque recuerden que estamos en la etapa democrático, popular, agrario, antiimperialista, que crea las bases para la construcción del socialismo. Van a empezar a aparecer los factores. Ya ustedes los conocen, lo que los estamos ahora sintetizando. La continuidad histórica del patriotismo, o sea, el patriotismo como un elemento rector que viene de nuestras guerras por la independencia. La unidad de las fuerzas bajo una misma dirección revolucionaria. La firme solidaridad de la URI y el campo socialista, lo que hablábamos hace un momento. Las medidas de beneficio popular tomadas por la revolución. Quiere decir que estamos hablando de términos que ya conocemos. Ya ustedes tienen todos los elementos para la explicación, pero que ahora estamos sintetizando. Miren qué elementos tenemos allí. Continuidad, unidad de la fuerza, la solidaridad y sobre todo las medidas que va tomando la revolución. Pero continuamos. Estas no son las únicas ideas. Hay otros factores, mírenlos allí.
La agresividad del imperialismo y la contrarrevolución fortaleció el patriotismo y el antiimperialismo. Y algo que es muy importante, esa agresividad obliga a la revolución a radicalizarse, porque ante a cada agresividad, cada actuación de la contrarrevolución, la revolución tenía que tomar nuevas medidas y las medidas cada vez eran más profundas y esta agresividad entonces radicaliza aún más la revolución. El apoyo y la defensa de las masas populares y el papel de los líderes, en particular de Fidel Castro. Vayan viendo 7 factores que son muy importantes a la hora de trabajar. Y cuando a mí me pregunten, bueno, ¿y por qué Cuba en esta primera etapa de la revolución creó condiciones para ello? Ahí tenemos la respuesta. Cada uno de estos factores no los posibilita. Creo que en el trabajo que ustedes deben hacer, incluso yo se lo oriento como estudio independiente, sin que tengamos que esquematizarlo ni nada por el estilo. Creo que el estudio independiente radica en esta última temática que hemos dado tratamiento, a esos factores. Yo les di los factores, ahí están enumerados. Ustedes los pueden bajar por distintas vías que ustedes conocen desde el punto de vista tecnológico cómo hacerlo. Pero estos factores, ¿cuál es mi objetivo? Que ustedes los demuestren, porque yo no hago nada con mencionar los factores y que ustedes se queden nada más con los factores. Aquí la idea es que ustedes demuestren en la práctica de esta primera etapa de la revolución el cumplimiento de estos factores. Y ahí está el trabajo que ustedes de mesa deben realizar. Ya en la próxima clase nos vamos a adentrar en una nueva etapa de la revolución que iría de 1962 a 1975, en vísperas del primer congreso del Partido Comunista, que no lo incluimos. Ese congreso lo dejaremos para empezar la tercera etapa de la revolución. Y sobre esta base trabajar un periodo que vamos a hablar de consolidación del socialismo en Cuba, su desarrollo, sobre todo en toda esta primera etapa, donde hay grandes dificultades, pero hay grandes avances de la revolución. Sin más, entonces, nos esperamos para en esta próxima clase adentrarnos en la segunda etapa de la revolución.